Muy buenas. Hoy vamos a conocer al tipo generador. Vamos a ver su estrategia, su propósito, lo que es más importante para este tipo y unos cuantos consejitos prácticos para el día a día. Y encima te voy a explicar de forma súper sencilla lo que significa la respuesta sacral. Pues sí, porque que si sacro, que si sonidos no sé qué, que si ajá, no sé. La verdad es que yo no me entero. El generador es uno de los 4 tipos que existen en diseño humano y son aproximadamente un 70% de la población. Están aquí para trabajar y para poner toda esa energía creativa que tienen al servicio de los demás. No, así no, por Dios. Tiene que ser un trabajo que de verdad te apasione y poner tu energía en las actividades que de verdad te vayan a hacer feliz. Deja el pico, anda. Esto que acabamos de ver en realidad es un problema muy grande, porque la mayoría de los generadores están viviendo un estilo de vida que no les gusta, con unos trabajos que les frustran y sin tener muchas ganas de nada. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de la población, el 70%, somos generadores, eso significa que la mayoría de personas están viviendo un estilo de vida que en realidad les cansa, les agota, no están felices con lo que están haciendo cada día. Es como si cogiésemos a un montón de niños y niñas y les quitásemos esas ganas y la alegría de vivir. Esa inocencia que todos teníamos desde pequeñitos, pero que se va esfumando con el paso de los años, las responsabilidades, las facturas, los dolores. Pero no te preocupes, porque si estás aquí es porque quieres hacerlo diferente y te voy a enseñar cómo. Veamos cuál es la estrategia del generador. La estrategia del generador es súper sencilla y consiste simplemente en esperar para responder. Esto significa que tiene que esperar un estímulo externo para poder tomar una decisión o hacer algo. El estímulo puede ser cualquier cosa, puede ser ver un anuncio en la tele, ver un cartel en la calle, cruzarte con una paloma, lo que sea. Y va a estar recibiendo esos estímulos constantemente. Lo único que tiene que hacer es aprender a escuchar a su cuerpo. ¿Puedes ponerme un ejemplo, por favor? Es que no he entendido nada. Imagínate que estás sentada tranquilamente leyendo un libro. De repente, empieza a entrar un olorcillo de croquetas por la ventana. Entonces, sientes un impulso de energía desde dentro de tu sacro y te entran muchísimas ganas de comer unas croquetas. Pues vas y te comes las croquetas. Ahora, imagínate que entra el mismo olorcito, pero que en vez de ese impulso de energía sientes como una pesadez o desgana o incluso un poco de repelús. Pues te levantas y cierras la ventana. Pues así, con todo, el generador va a estar recibiendo estímulos constantemente y su cuerpo le dirá si es algo para lo que tiene energía o no. Esto es a lo que llamamos la respuesta sacral. El sacro de un generador va a estar constantemente respondiendo a estímulos externos, incluso aunque no te des ni cuenta. Los generadores tienen una aura atrayente, una aura magnética, que van a estar constantemente atrayendo oportunidades a su vida, atrayendo diferentes experiencias y estímulos a los que van a tener que responder. Y la respuesta sacral es la respuesta a todos esos estímulos externos y se siente súper corporal. Puede que sea un cosquilleo en el estómago cuando algo te ha hecho tilín, puede que sientas estremecimientos si en realidad no quieres hacerlo, o una expansión así como del estómago de energía brutal cuando de verdad tienes muchas ganas para hacerlo. Veamos algunos ejemplos. Hey, Mía, ¿te apetece ir a dar una vuelta? Esto es un sacro, ¿no? Oye, Mía, hoy iremos al cine a ver la película de las madres del tren. ¿Te apuntas? Buah, esa película tiene pintaza. Buah, me he visto y voy. Y esto es un sacro, sí. Te hemos dejado en la descripción del vídeo un artículo completo sobre el sacro y consejos súper prácticos para aprender a conectar con tu respuesta sacral. Sin embargo, cuando un generador no presta atención a estas señales, no escucha su sacro y se deja llevar mucho por la mente, es cuando empiezan a torcerse las cosas en la vida. Y para saber si va por buen camino o no, un generador tiene que estar atento a estas 2 señales súper importantes. La satisfacción y la frustración. Un generador que disfruta de lo que hace cada día de su vida, que está contento con la parte de las relaciones, la parte laboral sobre todo, se nota, vamos, de lejos. Esto es una generadora en condiciones, sí señor, alineada con su diseño. Sin embargo, si no está muy alineado con su diseño, no hace mucho caso de su respuesta sacral, no tiene un trabajo que le guste o no vive en el entorno que le gustaría, va a pasar justo lo contrario. La imbécil esta, ¿tú te lo puedes creer? ¿Que me adelanta por la izquierda a mí? ¿En qué cabeza cabe? Hay gente que pa' qué. Es que encima... Vivirá frustradísima, sentirá que todo el mundo está en su contra, que nada le sale como esperaba y que las oportunidades que le llegan son una verdadera... Esto no es vida, vamos. Pero ni para el generador ni para ningún otro tipo. Lo que pasa es que cuando hablamos de la parte laboral, al generador le toca especialmente. Además, que en realidad lo tiene muy fácil, porque tan solo tiene que escuchar a su sacro, hacer caso de esas señales y responder a la vida. Así que veamos algunos consejos prácticos para el tipo generador. Consejito número 1.
Necesitas despertarte cada mañana con la energía a tope, y esto solo lo vas a conseguir si de verdad hay algo que te motive a hacerlo. Si te tienes que despertar de madrugada para pasar las próximas 8 horas en un trabajo que ni siquiera te gusta y encima tienes una hora de transporte para llegar allí, es normal que no quieras ni levantarte de la cama. Pero si te despiertas sabiendo que vas a hacer algo que te encanta, que te apasiona de verdad, da igual que vayan a ser 8, 12 o 15 horas, te vas a levantar a tope con las pilas cargadas y lista para darlo todo. Consejito número 2. Tienes que dejar de lado tu cabeza y empezar a prestar atención a lo que te dice tu cuerpo. Los estímulos van a estar llegando constantemente, pero es importante que no te dejes llevar por lo que se supone que deberías hacer, o por lo que la sociedad te dice que está bien, o por lo que no sé quién te aconseja qué tal. No. Olvídate de todo eso. Presta atención a lo que tu sacro te dice. A ver, Sacro, ¿te apetece entonces salir a dar una vuelta? Ay, sí, ya sé que salimos ayer, pero nos va a venir bien tomar un poco el aire, ¿no crees? Ay, de verdad, no hay quien hable contigo, hijo mío. Bueno, pues nada, ya nos quedamos aquí viendo Netflix. A tomar por culo. ¡Hala! ¿Sí, telepizza? Sí, mira, una doble de queso con... Consejito número 3. Las preguntas de sí o no ayudan muchísimo a un generador a tomar las decisiones desde su sacro. Cuanto más cerradas sean las preguntas, una respuesta de sí o no más concreta, más fácil va a tener para responder. Pregúntale un ¿quieres cenar pizza? Sí, no. En vez de un ¿qué te apetece cenar hoy? Créeme, esto le hace la vida muchísimo más fácil al tipo generador. Consejito número 4. Que tengas muchísima energía no significa que tengas que regalarla. Tienes que aprender a poner tus límites y no decidir desde tu mente, sino desde lo que tu sacro y tu cuerpo te digan. No te comprometas a cosas que en realidad no quieres hacer simplemente porque alguien te haya dicho que te conviene o tú misma piensas que lo necesitas. Fíjate de tu cuerpo, de lo que tu sacro te diga y hazle caso a esos sonidos guturales. Además, de verdad necesitas... Hace escasas 2 horas se ha dado a la fuga un presunto manual personalizado que tiene en su poder toda la información de tu diseño humano. Le rogamos extreme la precaución, ya que si reserva el suyo podrá obtener toda la información sobre su tipo, la estrategia, autoridad, perfil, definición, centros, canales, puertas y el resto de puntos importantes de su gráfico. Si quiere reservar el suyo ahora, puede hacerlo a través de la web micartadiseñohumano.com. Muchas gracias por su tiempo. Escalofriante, ¿verdad? Yo ya he reservado el mío por si acaso, que nunca se sabe, hija mía.